Buenas tardes. Una vez más nos encontramos los estudiosos de la filosofía del derecho de Hegel, esta vez para que trabajemos el parágrafo 226 de la filosofía del derecho en el gran aparte del tribunal, para que sigamos entendiendo y esclareciendo el significado y la importancia ético-civil del tribunal en la formación de la conciencia particular del ciudadano burgués propio de la sociedad civil. El parágrafo 226 tiene una conexión precisa con el anterior, es decir, con el 225, y tiene como finalidad esclarecer o desarrollar o aclarar una conclusión que nos permite definir o seguir definiendo el carácter específico y la importancia del tribunal. ¿En qué sentido? En el sentido de que al tribunal le corresponde de suyo, como ya hemos explicado en los anteriores parágrafos que hemos abordado en los videos anteriores, por una parte, la dirección y, por decirlo de alguna manera, la tutela de los derechos de las partes al interior de todo el proceso de la investigación. Una investigación que está definida en el procedimiento judicial. O sea, el tribunal tiene, por decirlo así, un carácter de autoconciencia del proceso, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el proceso está constituido para asegurar justicia. Es decir, el mismo proceso, tal y como lo dijimos en el parágrafo 222, el proceso es un medio para llegar a un fin. El medio es el proceso justo y el fin es la justicia, la ejecución de la justicia. Pero precisamente el tribunal tiene que hacer conciencia de la justicia de ese proceso, tomar una clara visión de dirección del mismo para que se esclarezca el sentido de los derechos de cada una de las partes, se alleguen las pruebas, se definan los alegatos, bueno, todo lo que ya hemos determinado como parte del procedimiento jurídico, y por otra parte, asegurar que todo ese proceso adecuadamente dirigido, de acuerdo con un determinado proceso, con un debido proceso, nos lleve a una conclusión justa. Y por otra parte, en un segundo aspecto, el autor nos aclara acá muy bien qué quiere decir subsunción del hecho individual fenoménico a la ley. Y ello tiene que ver específicamente con la elevación o caracterización ética del delito, que ya explicamos ampliamente en el parágrafo anterior, para que esa constitución fenoménica o empírica del delito ya sea reconocida como tal y sea calificada en un sentido universal. Eso es supremamente importante porque lo que busca el tribunal y el sistema jurídico moderno no es juzgar la intimidad o la subjetividad o la persona en su condición concreta, sino el hecho, la acción. Eso es lo interesante de esta posición porque se enmarca en la tradición del derecho moderno. No vamos, digamos, a juzgar la interioridad del sujeto, sino vamos a, el juicio procede sobre las acciones en tanto que transgreden o no transgreden la ley. Por ello, la tipificación del delito implica tomar la acción y elevarla de su condición fenoménica para que ella se defina al interior de la ley como un caso en el cual se da una violación de la norma. Una violación que es reconocida y que es comprendida desde el punto de vista universal de la ley. Eso es muy importante porque ello implica que el delincuente o que la persona que actúa de una manera contraria a la ley, que infringe la ley, no está en contra de un individuo, sino en contra de la misma sustancia ética universal y formalmente expresada en la ley positiva.
Por eso muchas veces el delincuente le huye a la ley, busca evadir la ley, no solo por el hecho de no enfrentar la responsabilidad de sus actos, sino también porque ello implica un reconocimiento público del carácter delictivo de sus acciones. ¿Sí? De alguna manera, si el hombre, como dice muy bien Hegel los parágrafos en torno a la moralidad, el hombre es la serie de sus acciones y nada más que eso, y si esas acciones son universales, entonces la acción y la realización del hombre reconocida como universal y valiosa, ello también tiene una contraparte negativa en el delito. Si el delito es una acción o una serie de acciones moralmente construida, ideada, y tiene un carácter no universal su reconocimiento, sino todo lo contrario, que va en contra de la ley como principio universal y obviamente contra, en ese sentido, la humanidad, por decirlo así, pues es algo sumamente pernicioso. Recordemos también allá en la moralidad un comentario que Hegel hace en un agregado en el cual dice, el que quema un árbol de alguna manera está quemando todos los árboles. El que ataca la vida o el que mata la vida no simplemente está atacando un objeto o un individuo viviente, sino la vida en universalidad. Entonces, ello nos quiere señalar de una manera muy importante cómo el delito pasa por la autoconciencia del que infringe la ley. El delincuente debe pasar por la autoconciencia de sí mismo en sus acciones como acciones delictivas. Y ello implica o conlleva la contraparte que implica la pena y la restitución del derecho universal a través de la misma y con ello la restitución del individuo por medio de esta misma pena. Muy bien, entonces, aunque es un parágrafo pequeño, son apenas 7, 8 líneas, tiene un significado muy importante en conexión con la argumentación directa del parágrafo anterior, del 225, y obviamente, como todo en Hegel, recoge una reflexión profunda de todo el proceso que hemos venido trabajando en torno al tribunal. Muchas gracias.